Bien, el tema que nos ocupa es el tema de la antropología marxista. Joseph Llovera concentra el tema de la antropología marxista en la antropología marxista francesa, porque realmente en Francia se desarrolla, sobre todo a partir de los años 70. Hay que decir de que en América Latina, en realidad, el marxismo y la antropología marxista viene desde antes, ¿no? Y posiblemente, yo más bien diría, motivada por los movimientos sociales, motivada por las luchas sociales que tempranamente pues hacen que antropólogos y científicos sociales se comprometan con el marxismo. En el caso de Europa, en realidad el marxismo en la antropología europea, pues, y occidental en general, el marxismo entra de manera más tardía. Entra de manera más tardía y en el caso de Francia, pues bueno, hay una serie de obstáculos para el desarrollo del marxismo. En realidad, como dice Marvin Harris, la antropología en Europa se desarrolla no solo a espaldas del marxismo, sino que en contra del marxismo, ¿verdad? Se desarrolla en oposición al marxismo. Hay que decir que en Francia el poder lo tenía Durkheim, Émile Durkheim y los durkheimianos, que eran los que estaban en la posición de poder en las instancias académicas, ¿verdad? Acordémonos que el saber y el poder están íntimamente relacionados, como lo ha hecho ver Michel Foucault. Y efectivamente, los durkheimianos tenían el poder en la academia francesa y se oponían directamente al marxismo. ¿Por qué? Porque Durkheim lo que establecía es que en realidad el elemento clave es la división social del trabajo. En otras palabras, la estructura social. Y no la estructura económica como lo planteaba Karl Marx. Quizás aquí hay dos elementos que es importante resaltar. Uno, el hecho de que el funcionalismo en todas sus versiones, ¿verdad? Tanto el funcionalismo francés como también el estructural funcionalismo británico, como también el funcionalismo culturalista estadounidense, son empiristas. El funcionalismo es empirista, ¿verdad? Y en ese sentido, para ellos la estructura social es la estructura que puede ser observada directamente a través de los sentidos. Es la estructura que observamos directamente en una comunidad o en un pueblo determinado. Mientras que para Marx no. Para Marx en realidad lo que nosotros observamos son sombras. Lo que nosotros observamos son apariencias. Y la apariencia no solo no devela la estructura, no da a conocer la estructura, sino que incluso la oculta, ¿verdad? Sino que incluso la oculta. Entonces, como Levi-Strauss le responde a Radcliffe Brown, dice, las relaciones sociales que yo observo en el campo no son más que la materia prima a partir de la cual construyo la estructura. Es decir, la estructura está más allá de lo que nosotros podemos observar, ¿verdad? La estructura está más allá de lo que nosotros podemos observar, más allá de lo que nosotros podemos captar a través de los sentidos. Y entonces, efectivamente, para develar la estructura necesitamos una acción interpretativa. ¿Cómo se hace la acción interpretativa? Bueno, con base en un modelo lógico teórico.
partimos pues del modelo lógico teórico, vamos al campo y entonces hay un juego que va de la teoría al campo, del campo a la teoría al campo, hasta que construimos el modelo de interpretación que da cuenta del fenómeno en toda su complejidad. Entonces, en ese sentido, la ciencia social, de acuerdo con Marx y también de acuerdo con Lévi-Strauss, es deductivista. Es deductiva, no es inductiva, ¿verdad? No se parte de la realidad, se parte de la teoría, se parte del concepto. El punto de partida es el concepto, no es la realidad. No se confundan en ese sentido con las posiciones de Mao Zedong o Mao Zedong, que de repente han circulado en el marxismo, la idea de que hay que partir de la realidad para partir de la realidad ir a la teoría y después de la teoría a la realidad. Eso es un doble movimiento que confunde, ¿verdad? Que confunde, que marea y que no permite dar cuenta de la realidad como tal. Para Marx el punto de partida es el concepto. La ciencia va de lo abstracto a lo concreto, de lo general a lo particular, y no al revés. Claro, una vez que construimos el marco lógico teórico, vamos a la realidad y entonces, obviamente, verificamos un movimiento de carácter inductivo, en el cual vamos a la realidad y la realidad incide en el modelo lógico teórico que hemos construido, puede cambiarlo en algunos puntos importantes, ¿verdad? Y entonces por eso decimos hay un juego que va de la teoría al campo, del campo a la teoría, de la teoría al campo, ¿verdad? Pero el punto de partida es la teoría. El punto de partida es la teoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la realidad no se revela a los sentidos, ¿verdad? La realidad no se revela por sí misma. Somos nosotros los que vamos a develar la realidad y vamos a dar cuenta de la estructura que está condicionando el funcionamiento de la realidad. Entonces, yo diría que el funcionalismo tiene dos puntos importantes en los cuales se opone el marxismo. Por una parte, el empirismo, ¿verdad? La idea de que vamos a estudiar a la realidad por sus características externas, dice Durkheim, por sus características externas. O Malinowski dice, dejemos que la realidad se revele por sí misma. No, la realidad no se revela por sí misma. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Realmente el funcionalismo es empirista, mientras que el marxismo es deductivista. Ese es el primer punto en el cual realmente hay una diferencia importante. Y por otra parte, la idea pues de que para Durkheim lo que condicionaba el funcionamiento de la sociedad era la división social del trabajo, es decir, la estructura social, y no privilegiar a la estructura económica, mientras que Marx sí privilegiaba a la estructura económica. Entonces, como dice Marvin Harris, la antropología no solo se desarrolla a espaldas del marxismo, sino en contra del marxismo, ¿verdad? Sino en contra del marxismo. Y digo la antropología porque obviamente estamos hablando del funcionalismo durkheimiano, pero Émile Durkheim invade prácticamente toda la antropología occidental. Invade toda la antropología occidental. Impacta en Gran Bretaña, ahí se desarrolla el estructural funcionalismo con influencia durkheimiana,
y también impacta en los Estados Unidos con el funcionalismo culturalista. Ahí, pues, bueno, dos padres, Franz Boas y Bronislaw Malinowski, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, Bronislaw Malinowski debe de ser ubicado más en la antropología estadounidense que en la antropología británica. Pero entonces sí, efectivamente, el funcionalismo ejerce una oposición directa al marxismo. Entonces, los obstáculos al desarrollo de un marxismo en Francia tiene que ver con 3 puntos. Uno, refutación y rechazo del marxismo por Durkheim y los durkheimianos, quienes controlaban las instituciones académicas. Es decir, saber es poder y poder es saber, ¿verdad? Es decir, el saber tiene que ver con el poder. Y el que tiene el poder ejerce determinado tipo de conocimiento. Entonces, en este caso, los durkheimianos eran los que controlaban las instituciones académicas. E incluso discriminaron a otros durkheimianos, ¿verdad? Como Arnold van Gennep, por ejemplo, que en realidad estaba en la orientación de Durkheim, o por lo menos no era marxista, y sin embargo fue marginado, ¿verdad? Maurice Halbach es otro, o si lo quieren pronunciar a la inglesa, Maurice Holbach, pero en realidad en francés se diría Halbach. Maurice Halbach, el de la memoria histórica, también fue marginado y redescubierto posteriormente. Bien, ausencia de una sólida formación en economía política y estudios hegelianos. Claro, como no había marxismo, obviamente había una ausencia en los estudios de economía política y en el conocimiento sobre Hegel. Y la existencia de una tradición de marxismo vulgar. Eso es importante también. Se desarrolló pues una tradición de marxismo vulgar que establecía una relación demasiado mecánica entre lo económico y el resto de la sociedad, ¿verdad? Establecía una relación demasiado mecánica entre lo económico y el resto de la sociedad. Entonces, este marxismo vulgar también impactó, digamos, en los franceses. El encuentro del marxismo y la antropología en Francia se llevó a cabo como resultado de 3 precondiciones. Uno, la constitución de la antropología como una disciplina autónoma. Eso era lo primero, ¿no? De que la antropología se fuera desarrollando como una disciplina autónoma. 2, la posibilidad de desarrollar un marxismo creativo y antidogmático. Y 3, la convicción de muchos marxistas de que una intervención en antropología era políticamente deseable y teóricamente importante. Aquí, digamos, importante hacer ver, pues, de que el marxismo también, bueno, como toda la ciencia, no solo el marxismo, también el funcionalismo, tenían una orientación política. Tenían una orientación política. Importante en esto, bueno, los propios marxistas que hacen ver esta relación entre ciencia e ideología, ¿verdad? O ciencia y cultura, en este caso cultura política. Bien. Como reacción contra la sociología generalizante de Durkheim, varios investigadores adoptaron una actitud duramente antiteórica. Esto es curioso, pues a pesar, digamos, del empirismo del funcionalismo, todavía habían una serie de antropólogos y de investigadores que consideraban a Durkheim como demasiado teórico,
¿verdad? Como demasiado teórico. Y en ese sentido hay una contrarreacción en ese aspecto. Bronislaw Malinowski, por ejemplo, es mucho más empirista que Durkheim, ¿verdad? Mucho más empirista. En esto siempre en los procesos socioculturales hay grados, ¿verdad? Hay grados y también hay en el empirismo o en el teoricismo hay grados. Bueno, por ejemplo, Malinowski y Franz Boas también son dos investigadores mucho más empiristas, digamos, que Durkheim, ¿verdad? Durkheim, después de todo, sí teorizaba bastante. Lo que pasa es de que sí estableció que había que observar los fenómenos a partir de sus manifestaciones externas, cosa contraria a Marx. Marx diría, no hay que partir de las manifestaciones externas, hay que partir de la estructura profunda. Las manifestaciones externas más bien tienden a ocultar la estructura profunda de los fenómenos. Y la estructura profunda es que la que realmente está condicionando el devenir de los fenómenos que estamos estudiando. Entonces, bueno, ahí hay, digamos, posiciones encontradas en ese sentido, ¿verdad? El famoso ejemplo de Marx pareciera ser de que el capitalista paga por el trabajo del obrero, cuando en realidad paga por una parte del trabajo del obrero, es decir, por aquella parte que es suficiente para satisfacer las necesidades básicas del obrero y de su grupo familiar. Pero entonces hay un plusvalor, hay un valor que está más allá de la reproducción de la fuerza de trabajo, el cual es apropiado por el capitalista. Es decir, la apariencia, en este caso, más bien está ocultando la esencia. Está ocultando la esencia. Bien. La antropología francesa de la posguerra, 1945-1960, aquí sí hablamos de posguerra porque realmente hubo una guerra, ¿verdad? Aquí en El Salvador no hubo una guerra, más bien hubo un conflicto político-militar, ¿verdad? Pero no podemos hablar de guerra en el sentido estricto de la palabra. La Segunda Guerra Mundial, por supuesto que sí. Dos tendencias teóricas, el estructuralismo de Lévi-Strauss y el funcionalismo dinámico de Balandier. El estructuralismo de Lévi-Strauss, básicamente basado en la lingüística estructural, ya lo hemos discutido, ¿verdad? En la lingüística estructural de Ferdinand de Saussure. Y para Lefebvre y Goldman equipararon el estructuralismo a la ideología del capitalismo tecnocrático por su cariz ahistórico y formalista. Realmente me parece un abuso de parte de Lefebvre y Goldman. El mismo Maurice Godelier va a protestar con respecto a esto y va a decir que no, que el estructuralismo representó un avance, pues, un avance. De hecho, gran parte de, bueno, la base de todos los estudios de simbolismo es la teoría estructural, ¿verdad? La teoría estructuralista, ¿verdad? Es la base. Ya después de allí, por supuesto que se han desarrollado nuevos paradigmas, nuevas concepciones, pero la base está en el estructuralismo francés, que era fuertemente formalista, sí. Es muy formalista y también tenía una visión ahistórica de la estructura. El filósofo francés Paul Ricoeur nos va a decir de que también la estructura evoluciona. También la estructura evoluciona. No es el mismo español el que hablamos ahorita al español que se hablaba hace 100 años. El español ha venido cambiando y los cambios han provocado cambios de estructura.
Por supuesto, al nivel que no han roto completamente con la estructura, porque en el momento en que se rompe con la estructura, pues entonces ya se produce una nueva lengua. Por el momento eso no ha pasado. Pero eso no quiere decir de que la estructura sea estática, ¿verdad? A veces los colegas, yo escucho posiciones en donde se piensa, por ejemplo, en el capitalismo como estático. Éramos capitalistas y ahora seguimos siendo capitalistas. En otras palabras, nada cambió. No es cierto. Pasamos de un capitalismo agroexportador, predominantemente rural y agrario, a un capitalismo globalizado y transnacionalizado de carácter urbano, basado en el capital financiero y comercial. Bueno, hay un cambio de estructura. Hay un cambio de estructura, ¿verdad? Ya el simple hecho que se cambie de hábitat, no es lo mismo vivir en un cantón que vivir en una gran ciudad. Definitivamente que no es lo mismo. Cambia la vida social en su conjunto. Entonces, no podemos caer en esta visión ahistórica de la estructura y muchas veces colegas marxistas o que se consideran marxistas caen en esa visión ahistórica de la estructura. Caen en esa visión ahistórica de la estructura. Y eso realmente, bueno, Paul Ricoeur lo está criticando y diciendo, no, la estructura también cambia. Más lentamente, por supuesto, ¿verdad? Más lentamente que el acontecimiento. Levi-Strauss establecía una relación entre estructura y acontecimiento. El acontecimiento cambia más rápidamente. Además, el acontecimiento es irreversible, ¿verdad? Es decir, lo que sucede en un momento dado ya no va a volver a suceder. Por lo menos no de la misma manera. Pero la estructura sí garantiza que haya una continuidad en los procesos, en los fenómenos. Pero tampoco hay que exagerar en el sentido de decir que la estructura es ahistórica. Bien. Vallandier establece un funcionalismo dinámico. Fíjense que esto es interesante porque siempre se le ha achacado al funcionalismo el carácter estático. Y sí, ciertamente hay mucho funcionalismo que es bastante estático. Vallandier establece un funcionalismo dinámico. Por ejemplo, Malinowski no tomaba en cuenta la historia. Malinowski, la investigación comenzaba cuando él llegaba a la comunidad. Es una visión empirista, porque es la idea de que solo es verdadero lo que yo puedo observar directamente. Es una visión empirista, pero también es una visión estática. Borra toda la historia. Y lo mismo también Evans Pritchard. Evans Pritchard en los Nuer, nunca nos enteramos de la historia de los Nuer. Y sí la tenían. Y sí la tenían. Y precisamente eso nos va a decir Vallandier. Entonces dice Vallandier, las sociedades africanas tienen una historia tradicional y moderna. Son dinámicas y contradictorias. Es decir, la historia no comienza con la llegada del hombre blanco. Y a veces acá, también en Mesoamérica, hay esas posiciones. Hay colegas que quieren borrar Mesoamérica. Borrarla por el hecho o que no existe o que sencillamente es intrascendente. ¿Verdad? Es decir, no tiene ninguna influencia con el presente. Entonces pareciera ser, como dice Roseberry, que la historia nos llega en barquito. Y es falso. Es definitivamente falso.
Vallandier, por su parte, que trabajaba en las sociedades africanas, también insiste en que en las sociedades africanas hay una historia tradicional, ¿verdad?, que está antes de la llegada del hombre blanco y que además se sigue desarrollando ya con la presencia del hombre blanco, y una historia moderna que tiene que ver con la influencia de Occidente, ¿verdad? Entonces dice, las sociedades africanas son dinámicas y contradictorias. Dos, también Vallandier, los movimientos sociales actuales reflejan la estructura del pasado y las transformaciones provocadas por la situación colonial. Efectivamente, los movimientos pues tienen que ver con esta dialéctica de cambio-continuidad sociocultural. Y tres, la situación colonial es un fenómeno global que puede caracterizarse por su naturaleza desigual. Se le niega la palabra al oprimido. En ese sentido, digamos, la posición de Monseñor Romero es muy actual. Darle voz a los sin voz. Porque precisamente para Vallandier esa es la esencia del fenómeno colonial. Negarle la voz al oprimido. Negarle la voz al oprimido. ¿Verdad? Por eso es muy actual y muy importante darle voz a los sin voz. Althusser toma como punto de partida que Marx abrió a la ciencia el continente de la historia. Es decir, lo que Marx hizo es una teoría de la historia. Y no solo de la historia reciente, una teoría también de la historia profunda, ¿verdad? De la historia profunda, no solo de la historia reciente. Porque ahora de repente los colegas hablan de historia, pero hablan de historia reciente. Ahí tenemos la gran polémica de Lee Binford con Bourdieu, discutiendo sobre la violencia. Uno que plantea que hay una continuidad entre la violencia de los 70 y los 80 y la actual, y otro que plantea que no, que son dos tipos de violencia diferentes. Pero lo que no se da cuenta ni Lee Binford ni Bourdieu es que la violencia viene desde mucho antes del conflicto político-militar. ¿Verdad? El doctor Sajid Herrera, por cierto, hablando de 1934, fíjese, no es 1932, 1934, porque en realidad la masacre terrible de 1932 fue corta, ¿verdad? Más o menos se llevó a cabo en 10 días, ¿verdad? Por supuesto que fue una masacre espantosa, pero fue corta. Pero ya sacando los datos de 1934, haciendo la relación de la cantidad de homicidios con la población, con la cantidad de población que había en ese entonces, bueno, resulta que la cantidad, la relación entre los homicidios y la población es más o menos la misma que la actual. Es más o menos la misma que la actual. ¿Esto qué quiere decir? Que el problema de la violencia no es un problema que se origina en los años 70. Y es más, ahora los arqueólogos han descubierto, por ejemplo, que el tema de los sacrificios humanos era un tema bastante más intenso. Incluso había sacrificio de infantes. Y claro, los sacrificios humanos tenían toda una cuestión mística, pero más allá de la mística, era una gran performance del poder. Era una verdadera performance del poder, ¿verdad? Bueno, y yo diría más bien y abrazaría
la posición del sociólogo guatemalteco Edelberto Torres Rivas. Esto está en Revoluciones sin Cambios Revolucionarios. Y él dice, Guatemala ha vivido una violencia histórica. Yo diría El Salvador también. Mesoamérica ha vivido una violencia histórica desde la época prehispánica hasta la actualidad. Desde la época prehispánica hasta la actualidad. Entonces el problema de la violencia no es un problema de historia reciente. Fíjense que Marx en Lo Grundrisse, para rastrear el origen de la propiedad privada, se va hasta las comunidades primitivas, incluso antes que Mesoamérica. Se va hasta las comunidades primitivas para rastrear el origen de la propiedad privada. ¿Verdad? El tema de la propiedad, pues para Marx, pues su tema central era la propiedad. Entonces, ¿qué nos dice Althusser? En realidad, Marx lo que crea es una teoría de la historia. La historia es fundamental en Marx. Como ciencia, dice Althusser, parte de una ruptura epistemológica que se encuentra en la ideología alemana. Paso de la esencia humana a la totalidad social y los conceptos de modo de producción, relaciones de producción, fuerzas productivas, etc. O sea, la gran ruptura epistemológica de Marx es romper con el tema de la esencia humana, ¿verdad? Y pasar al tema de la totalidad social. Esa es la gran ruptura epistemológica de Marx. No nos perdamos con la esencia humana. Vivimos en totalidades sociales concretas. Lo que tenemos que hacer es dar cuenta de esas totalidades sociales. Dar cuenta de esas totalidades sociales, porque el ser humano vive en totalidades sociales. Bueno, para Althusser, Marx propone un nuevo criterio de periodización, la sucesión de totalidades sociales. Esta sucesión no está regida por el tiempo histórico, sino teórico. Es decir, en otras palabras, las totalidades sociales que Marx descubrió, los modos de producción en concreto, pues correspondían a la historia de Europa. Correspondían a la historia de Europa. Algunos se aplican, otros no. Hay que ver cuáles corresponden, por ejemplo, a nuestro caso específico, ¿verdad? ¿Cuáles son los que corresponden a nuestro caso específico? Por ejemplo, feudalismo, aquí no hubo feudalismo. Bueno, en muchas partes del mundo no hubo feudalismo. Mao Zedong o Mao Zedong, entonces, digo, en China se lo inventó Mao porque en China nunca hubo feudalismo, ¿verdad? Nunca hubo feudalismo. Y en Europa también el feudalismo fue limitado. España, por ejemplo, en el momento de la conquista no era feudal, era señorial. Era un sistema centralizado, una estructura centralizada. El feudalismo, como lo hemos discutido, es fragmentado. Más bien era centralizado. Y en América Latina nunca hubo feudalismo tampoco. Nunca hubo feudalismo, ¿verdad? Pasamos del modo de producción asiático, propio de las sociedades prehispánicas, por lo menos de Mesoamérica y el área andina, a el modo de producción colonial. En realidad yo hablaría de un modo de producción colonial porque no fue feudal, más bien fue colonial, que combinaba el mercantilismo con la economía de subsistencia, a el capitalismo agroexportador y finalmente el capitalismo globalizado y transnacionalizado.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, es que realmente la sucesión de modos de producción, pues no es, no, es una sucesión de carácter teórica, ¿verdad? Y que en cada lugar se deben de descubrir los modos de producción que corresponden. En cada lugar se deben de descubrir los modos de producción que corresponden. Aquí en El Salvador, por ejemplo, en la actualidad, bueno, el modo de producción capitalista dominante, urbano, también rige en el campo, la economía de subsistencia, muy fuerte, en la economía campesina, semicampesina y también en la economía informal urbana, no en toda, pero en gran parte. Y la inversión social o de beneficio social o de bienestar social o socialista, pues que se ha dado por parte del Estado. Entonces tenemos esta interacción de tres tipos de sociedad, hablemos en términos de Karpolanyi, de tres tipos de sociedad que están interactuando. Bien. Según Althusser, los dos conceptos básicos del materialismo histórico, modo de producción y formación social, que tienen que ver con los conceptos de estructura y sistema, el primero teórico y abstracto, el segundo real y concreto. El segundo real y concreto, ¿verdad? El modo de producción corresponde a la estructura, el modo de producción es universal. El modo de producción es universal, ¿verdad? Está donde se encuentra el tipo de sociedad a la cual rige. No sé, por ejemplo, el modo de producción capitalista, pues obviamente basado en las relaciones sociales de producción capitalistas, en donde el elemento clave es la constitución de la fuerza de trabajo libre, esa está donde haya capitalismo. El modo de producción campesino igual. Es decir, el modo de producción es universal. La formación social que corresponde al sistema es específica y normalmente tiene que ver con una articulación de modos de producción. Tiene que ver con una articulación de modos de producción. En el caso del Salvador, yo hablaría de esta articulación en estos momentos, ¿no? Una economía capitalista dominante, también México y Guatemala, una economía capitalista dominante, una economía de subsistencia, más bien subordinada, y una economía socialista o de inversión social o bienestar social secundaria. Bueno. Y obviamente el concepto de totalidad social, que es la ruptura epistemológica del marxismo, la base del marxismo, que tiene que ver con este esquema que ustedes tienen a la derecha, en donde está la ecología. Bueno, Althusser realmente no le ponía mucha atención a la ecología, en esa época no se le ponía mucha atención, pero era un error, porque la verdad es de que, insisto, no es lo mismo vivir en un cantón que vivir en una gran ciudad. Y en este país, por cierto, a través del conflicto político-militar, lo que se dio fue el desarrollo de las grandes ciudades. Entonces, la ecología, el medio ambiente físico, la relación del ser humano con el medio ambiente físico es fundamental.
la economía, la estructura social y la estructura simbólica. Bien. Entonces, el modo de producción como abstracto, universal, que tiene que ver con la estructura, y la formación social, que tiene que ver con el sistema, que es concreto y específico. No debe reducirse el modo de producción a nivel económico, porque el modo de producción es una totalidad social, nos dice Althusser. Para Althusser, pues el modo de producción, para él, implicaba una totalidad social. Althusser define el modo de producción como una estructura constituida por niveles económico, político e ideológico, en donde el económico determina en última instancia. Claro, yo le agrego el aspecto ecológico y también paso al concepto de estructura simbólica o cultura, si ustedes quieren. La ideología, ya lo he dicho, el problema con el concepto de ideología es que en la escuela de Frankfurt tiene que ver con falsa conciencia, ¿verdad? Con falsa conciencia y más bien el único que puede acceder a la verdad es el proletario, porque es el que está llamado a eliminar las clases sociales. Ya lo he dicho, no puedo concebir la cultura como falsa conciencia. Y en su versión de Gramsci, la ideología se acerca más pues al concepto de cultura de la antropología, pero establece una sobredeterminación de la clase dominante sobre el resto de la sociedad. No estoy del todo de acuerdo porque borra la relativa autonomía de los grupos subalternos, ¿verdad? De los estratos y clases subalternas. Bien. El objetivo último del materialismo histórico es explicar las formaciones sociales, las cuales son estructuras complejas que realizan una serie de modos de producción en una articulación de dominancia determinada. O sea, prácticamente lo que se establece pues en la formación social es una articulación de modos de producción, ¿verdad? Es una articulación de modos de producción. Y nosotros podemos ver la formación social a nivel nacional, pero también podemos ver la formación social a nivel de un cantón o un caserío, o la formación social a nivel de un municipio, ¿verdad? El modo de producción, dice Althusser, articula tres instancias: económica, política e ideológica, en donde la económica es la determinante en última instancia. Cada instancia es relativamente autónoma. Yo allí quizás este tema de la determinación en última instancia de lo económico, bueno, más bien a mí me parece que la determinación al final la da la totalidad social. Es la totalidad social la que determina a las partes. Es la totalidad social la que determina a las partes. Y la investigación empírica la que nos tiene que decir qué instancias son las que realmente están determinando, ¿verdad? En el caso del cantón Joya de Serén, en la zona central de El Salvador, bueno, allí básicamente lo económico y los grupos domésticos, ¿verdad? La dinámica de los grupos domésticos y las familias ampliadas, es decir, lo económico y el parentesco. En el caso de Guarjila y los ranchos, allí, bueno, lo económico obviamente cambió y incide, etcétera, pero más trascendente, uno, la dinámica de los grupos domésticos,
¿verdad?, que condiciona la constitución de estas comunidades, es decir, nuevamente el parentesco, y la estructura política. La estructura política que surge del movimiento campesino revolucionario. Y bueno, las oposiciones que aquí podemos ver, la oposición entre ideología y cultura, ya hemos hecho referencia. La ideología, el problema está de que se orienta hacia una idea de falsa conciencia, ¿verdad? Es decir, básicamente es una falsa conciencia que se tiene por la estructuración de la sociedad en clases sociales, y el proletariado, que es el que puede acceder a la verdad porque es el que es el llamado a eliminar la sociedad de clases. Nuevamente digo, me resulta muy difícil pensar la cultura como falsa conciencia. En la cultura sí hay elementos falsos, pero también hay elementos verdaderos. Y por otra parte, tampoco puedo pensar la cultura como sobredeterminada por la clase dominante. Definitivamente los sectores subalternos, los estratos y clases subalternas tienen una relativa autonomía. Que el propio Gramsci lo reconoce, pero el problema es que establece una sobredeterminación de la clase dominante sobre las clases y estratos subalternos. Bien. Y por otra parte, bueno, una polémica más de carácter epistemológica, que es el tema de dividir la realidad en niveles o de establecer una síntesis. En realidad, la antropología, ya lo hemos dicho, es de carácter sintética, es decir, parte de la totalidad social, pero podemos reconocer con altusser que esa totalidad social está dividida en niveles. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque eso nos permite ver la relativa autonomía de los niveles. La relativa autonomía de los niveles, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí es importante reconocer los niveles, ¿verdad? Lo simbólico, el parentesco, la economía, tienen niveles diferentes. Tienen dinámicas diferentes, que por supuesto son parte de una totalidad, pero tienen su propia dinámica, cada uno de ellos tiene su propia dinámica. Maurice Godelier nos va a decir de que, bueno, que va a reivindicar este concepto de función, en el sentido de que lo esencial, dice, cuál es la función que una instancia determinada cumple. Si una instancia determinada está cumpliendo la función de relaciones sociales de producción, pues entonces son relaciones sociales de producción. El problema de ello es que no es lo mismo que las relaciones sociales de producción sean desarrolladas por la estructura de parentesco o que las relaciones sociales de producción sean desarrolladas en sí mismas por la propia estructura económica. Definitivamente que allí hay una diferencia importante. Por ejemplo, en las sociedades tribales y también en la sociedad campesina nuestra, las relaciones de producción están constituidas por las relaciones de parentesco. Y eso le imprime un sello. Eso le imprime un sello, aunque cumplan la función de relaciones de producción, pero el hecho de que sean las relaciones de parentesco las que constituyen las relaciones de producción, eso le imprime un sello, ¿verdad? En la sociedad, caso de las sociedades campesinas, por ejemplo, Marshall Salis acuña el término de modo de producción doméstico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el grupo doméstico constituye
la base de las relaciones sociales de producción. En ese sentido, allí le está dando un sello. Un sello que es diferente, por ejemplo, el caso del capitalismo, en donde las relaciones sociales de producción se establecen directamente en el ámbito de la producción. Se establecen directamente en el ámbito de la producción. Entonces, sí es importante la división de niveles porque en realidad nos está hablando de las características de las diversas sociedades y de los diversos fenómenos sociales. Bien. La intervención marxista en la antropología, Claude Meillassoux da cuenta de la vida económica de una sociedad. Maurice Godelier examina la lógica de los sistemas económicos. Es decir, para Maurice Godelier, más allá de lo que observamos, hay una lógica en los sistemas económicos. No es lo mismo la lógica de la economía capitalista, que está basada en la maximización de beneficios, a la lógica de la economía de subsistencia, que está basada en la satisfacción de las necesidades básicas del grupo doméstico, o la lógica de la economía socialista o de inversión social o de bienestar social, que está basada en la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Son tres lógicas diferentes. Si quieren ponerlo en el caso de la economía de subsistencia versus la economía capitalista, la economía de subsistencia está basada en esta dinámica de mercancía, dinero, mercancía prima. Es decir, lo que se busca en realidad es satisfacer las necesidades básicas del grupo doméstico. ¿Y qué es lo que satisface las necesidades básicas? Los valores de uso. Los valores de uso. Yo tengo hambre, lo que necesito es comer. No necesito dinero, el dinero no me lo voy a comer. Necesito comida. Necesito maíz, frijol, arroz, papa, ¿verdad? Si necesito vestirme, necesito comprar ropa. No me voy a poner los dólares para cubrirme. Necesito comprar ropa. Necesito una vivienda. Necesito, qué sé yo. Es decir, es una lógica que tiene que ver con el valor de uso. Es lo que se denomina la lógica del valor de uso. Y eso predomina en el modo de producción campesino, pero también en el modo de producción doméstico en general. Como les dije, bueno, está presente en las sociedades campesinas y semicampesinas y también en las sociedades urbanas, sobre todo en el ámbito de la economía informal, ¿verdad? En el ámbito de la economía informal. En oposición a la lógica del capitalismo, en donde la lógica es la maximización de beneficios. La lógica es la maximización de beneficios. Por eso la fórmula es dinero, mercancía, dinero prima. De lo que se trata es de maximizar los beneficios a través de una lógica de acumulación y reinversión. Y bueno, esto le da una característica distinta a la sociedad. La lógica de subsistencia orientada a la satisfacción de las necesidades humanas, bueno, las necesidades humanas son finitas. Pero la lógica capitalista orientada a la maximización de beneficio, eso puede ser ilimitado. Y Eric Wolf todavía es más radical. Eric Wolf dice, el capitalismo implica la maximización incesante de beneficios. Es decir, no basta con haber maximizado en un año, se tiene que maximizar año con año. El que no avanza retrocede, dicen los capitalistas. ¿Verdad? Se tiene que maximizar año con año. Entonces ahí tenemos lógicas diferentes. Maurice Godelier nos invita a descubrir esas lógicas subyacentes. Nos invita a descubrir esas lógicas subyacentes, ¿verdad?
no irnos por la idea fácil, que ya le he oído mucho, bueno, aquí estamos, es capitalismo, entonces todo es capitalismo. No, no todo es capitalismo. Perdónenme, pero no todo es capitalismo. La sociedad es más compleja, ¿verdad? Más bien está basado en este triángulo que tiene que ver con la economía capitalista, con la economía de subsistencia y con la economía socialista o de inversión social o de bienestar social. Bien. Y Meyasux y Godelier demostraron que había otras lógicas económicas, cosa que los economistas no aceptan. Fíjense que cuando se cae en esta afirmación de que todo es capitalista, claro, se cae en la lógica de la economía clásica. Todo es capitalismo. Y toda la economía está basada en la lógica capitalista, porque en realidad se parte del supuesto que es la lógica que debe de predominar en una sociedad. Hay un desacuerdo, mientras que para Godelier el estructuralismo es un avance de la ciencia, para Meillas-Socks, Terray y Rey es una ideología mistificante. Ya lo habíamos platicado esto. Para Terray, el modo de producción, base económica, superestructura jurídico-política y superestructura ideológica. Terray y Rey, estaba refiriendo a Philip Rey, la formación social, articulación de modos de producción con uno como dominante, pero Rey considera la posibilidad de una dominancia compartida, es decir, para Philip Rey no tiene que haber un único modo de producción dominante. Pueden haber dos modos de producción dominantes. Philip Rey, igual que Terray, igual que Godelier, todos ellos trabajan en África. Bueno, Godelier los barulla más bien Nueva Guinea. Bien. Meillas-Socks no habla de modo de producción, sino de tipo de economía. Yo más bien hablaría de tipos de sociedad al estilo de Karl Polanyi, ¿verdad? Tipos de sociedad. Y Guillermo de la Peña más bien nos habla de los niveles de articulación y de los intermediarios, ¿verdad? Bueno, este es un esquema que he elaborado de los niveles de articulación. Tenemos el nivel local, que puede ser el caserío, el cantón, el municipio, la microrregión, el nivel nacional y el nivel global. Y establezco esa doble raya en rojo porque me parece que entre los diversos niveles de articulación hay una relación dialéctica. Hay una relación dialéctica, no es una relación que va de arriba para abajo, perdón, como piensan los de la antropología, la globalización, ¿verdad? Siempre se piensa de arriba para abajo, sino que más bien una articulación dialéctica, ¿verdad? Y yo diría que en esta relación dialéctica muchas veces el nivel local puede correr en una dirección diferente a los niveles superiores. No tiene que correr en la misma dirección, ¿verdad? No tiene que correr en la misma dirección. Por ejemplo, si pienso en Guarjila, en el cantón Guarjila, yo diría que más bien Guarjila sería una comunidad semicampesina que articula la economía campesina de subsistencia con la economía capitalista a través de la migración transnacional. Pero si ya nos vamos a los niveles más altos, por ejemplo, el nivel nacional y global, pues entonces allí realmente el predominio del capitalismo es bastante claro. Entonces el nivel más bajo no necesariamente tiene que correr en la misma dirección que el nivel más alto,
¿verdad? Que es el nivel más alto. Bien. Godelier supera el concepto de niveles de Althusser por el concepto de funciones. Por el concepto de funciones, sosteniendo que cualquier instancia puede asumir la función de relaciones de producción, mientras que Terray y Rey mantienen la posición althusseriana de niveles e instancias. Y me parece que sí, yo estoy de acuerdo que las relaciones de parentesco pueden funcionar como relaciones de producción. Las relaciones que se establecen a través de la religión, como el mismo Godelier lo hace ver en el caso de los incas, ¿verdad? Cómo la religión y la política en realidad establecen verdaderas relaciones de producción. Sí, pero no es lo mismo que las relaciones de producción sean constituidas por el parentesco, por la religión o por la política, a que las relaciones de producción sean constituidas a partir del propio proceso productivo. Me parece que ahí estamos borrando una característica importante de la sociedad. Y en ese sentido, la división en niveles e instancias es importante, ¿verdad? Es importante. Todos sostienen que lo económico es una función o instancia privilegiada del todo social. El modo de producción implica la existencia de clases sociales y de explotación. Rey dice sí. Godelier dice en las sociedades tribales no hay clases sociales ni explotación. Yo diría que en muchas sociedades ha habido explotación y dominación, pero no clases sociales. Reservo el concepto de clase social para aquel grupo que se define a partir de su relación con los medios de producción. Y en ese sentido, por ejemplo, en El Salvador contemporáneo tenemos 4 clases sociales: la burguesía, la pequeña burguesía, el proletariado y el campesinado. Son las 4 clases sociales que en realidad tenemos. Los demás son estratos sociales. ¿Por qué? Porque su posición social la derivan no de su relación con los medios de producción, sino por medios extraeconómicos. Puede ser, por ejemplo, en el caso de los profesionales, la derivan de una acumulación del conocimiento, ¿verdad? De una acumulación del conocimiento. O en el caso de los políticos, lo derivan del prestigio obtenido a través de la acción política. O en el caso de los grupos étnicos, bueno, su pertenencia a un grupo étnico determinado. Pero por ejemplo, es impreciso cuando la gente dice la clase política. La clase política en realidad no es una clase, es un estrato. Es un estrato, en sentido estricto de la palabra. ¿Por qué? Porque ellos, no, por lo menos, no necesariamente tienen medios de producción. Algunos lo tendrán, pero muchos no. ¿Verdad? No tienen modos de producción. Medios de producción, perdón. No tienen medios de producción. ¿Verdad? No son propietarios de medios de producción. Lo que tienen es un prestigio adquirido por la acción política. O los estratos medios, los profesionales, lo que tienen es una acumulación de conocimiento, un conocimiento acumulado. Bien. La antropología marxista francesa, la antropología marxista puede considerarse como una rama del materialismo histórico, que constituye una teoría general de las formaciones sociales. Su permanencia,
su supremacía, de lo económico como determinante en última instancia y distinción entre dominación y determinación. Es decir, siguen sosteniendo la idea de la supremacía de lo económico sobre el resto de la sociedad. La base de esta ciencia general del materialismo histórico es el marxismo y por tanto las ideas del Marx maduro, ¿verdad? Pero no rompen con la antropología. Es más, adoptan varios planteamientos de la ciencia antropológica, como linaje, etcétera. ¿Por qué? Porque el marxismo no los proporciona. Entonces necesitan al final tomar los conceptos de la antropología. A nivel político, consideran que pueden liberar a la antropología de su contenido ideológico y ponerla al servicio de las luchas sociales. Bueno, esto podría ser genérico para toda la ciencia, ¿no? Toda la ciencia se ha construido con base en el poder y se sigue construyendo con base en el poder. Bueno, preservación de una teoría de los modos de producción a través de los conceptos de dominación y determinación. Distinción de las sociedades capitalistas precapitalistas, capitalismo campesinado, lógica del valor de uso, ¿verdad? Que es más o menos lo que hemos estado hablando, ¿no? La lógica del valor, que es la lógica del capitalismo, y la lógica del valor de uso. La lógica del valor que se traduce en la lógica del valor de cambio. Bien. En la sociedad capitalista, la determinación de lo económico es más directa que en las sociedades no capitalistas. En las sociedades no capitalistas determinan otras esferas, como la política, el parentesco o la religión. Sí, ciertamente en la sociedad capitalista la determinación de lo económico es más fuerte, ¿verdad? Incluso en nuestro ámbito, en la sociedad capitalista urbana, la determinación de lo económico es más fuerte, por ejemplo, que en las sociedades campesinas y semicampesinas. Los antropólogos marxistas franceses continúan con el paradigma evolucionista, con la determinación de lo económico en última instancia, olvidando la historia y la dinámica sociocultural particular de las sociedades estudiadas. En realidad, en Marx no hay una teoría general de la sociedad precapitalista, por tanto, la antropología tiene que echar mano de otros planteamientos teóricos. La interpretación estructural de la totalidad social marxista presenta la sociedad como un todo estructurado, ¿verdad? Este es el concepto de totalidad social que nosotros estamos favoreciendo. La historia, que por supuesto para Marx era muy importante la historia, y aquí hablamos de una historia de largo plazo, de carácter estructural, de la coyuntura y el acontecimiento, que es el momento específico en el que se hace la investigación. La estructura o sistema de relaciones sociales y la estructura o sistema de valores y normas sociales. Bien, para Joseph Llovera, dos conceptos básicos de Marx, uno el de totalidad social y otro el de materialismo, la determinación socioeconómica en última instancia. Oigan bien, socioeconómica, por favor, ¿verdad? No me lo confundan con Marvin Harris, que él establece una determinación de lo tecnoecológico, lo tecnoeconómico, y así se va con escalerita.
¿verdad? Para Marx no era lo económico en el sentido técnico de la palabra, sino lo económico en el sentido social. Y esto tiene que ver con las relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales de producción. Sí se puede trabajar con la idea de relativa autonomía de las instancias de la sociedad, lo cual no implica la determinación en última instancia de la economía. Aquí hay cierto esfuerzo por quererse alejar de la determinación en última instancia de la economía, pero la verdad es de que no lo logra. Puede desecharse la metáfora de base superestructura y reivindicarse la idea de totalidad social como un todo estructurado. ¿Verdad? Esto ya estamos llegando a una visión sintética. Esta más bien es una propuesta de Joseph Llovera, ¿verdad? Es decir, que puede pensarse más bien en la idea de una totalidad estructurada más que en una relación base superestructura. Ojo, la totalidad no es una totalidad amorfa, por favor no me confundan eso, es una totalidad estructurada, ¿verdad? No es una totalidad amorfa, es una totalidad bien definida y además definida en el sentido de que no pierde la especificidad del fenómeno. Si vamos a hablar de campesinado, está claro que el campesino es una categoría, una categoría de carácter económico. Es un sujeto que se construye en la estructura económica y que, por supuesto, incorpora la parte ecológica, la económica, las relaciones de solidaridad, ayuda mutua a través del grupo doméstico, ¿verdad? Y la familia ampliada, las relaciones de poder a través también y la contienda política a través de los grupos de interés. En Mesoamérica yo no hablaría de facciones, porque no hay facciones en Mesoamérica, pero sí hay grupos de interés, ¿verdad? Y el nivel simbólico que tiene que ver con toda la actividad religiosa, cultural y también con los valores y las normas sociales que se llevan acá, que se desarrollan en la misma actividad económica y política. Bien, entonces no estamos hablando de un todo amorfo, ni tampoco de un todo ambiguo, estamos hablando de un todo estructurado y bien definido. Estructuras procapitalistas o no capitalistas, el campesinado y semicampesinado, comunidad semicampesina, divisiones socioeconómicas, divisiones políticas, divisiones religiosas, divisiones de grupo de edad, etc. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de las lógicas, de la lógica campesina y la lógica capitalista. Quiero ver si puedo encontrar otra. Aquí estoy. Bueno, esta es la oposición con el empresario agrícola, pero quería encontrar otra, espérenme. No. Bueno, no.
Bueno, ya no encontré lo que les quería mostrar. Tendría que estar aquí, pero no sé exactamente por dónde. Porque en el Word no. No. Ah, ok. Sí, aquí está. Sí, el caso del concepto de semicampesino, que tiene que ver con un concepto que surge en los años 70, ¿verdad? Con la idea de que efectivamente habían sujetos que estaban entre la economía campesina y la economía capitalista, ¿verdad? Habían sujetos que producían bajo una lógica de subsistencia, pero también se insertaban en las relaciones de producción capitalistas a través de las cortas de café, caña de azúcar, algodón y otros productos, ¿verdad? Ojo, no estamos hablando cuando el campesino produce excedentes y esos excedentes los vende al mercado, porque eso siempre lo ha hecho. Eso de la época, desde las sociedades tribales, los pequeños agricultores siempre han producido excedentes y una parte del excedente la han comercializado. Hasta ahí estamos hablando de campesino. Hablamos de semicampesino cuando el pequeño agricultor produce bajo una lógica de subsistencia, digamos maíz, frijol, etcétera, y se inserta en las estructuras de producción capitalistas. Aquí en El Salvador, básicamente en los campos de café, caña de azúcar y algodón. Lo que pasa es de que en los años 70 se acuñó el concepto de semiproletario agrícola. Y ese es el concepto, por cierto, que maneja Cabarrús, porque se pensaba que este sujeto era un sujeto en transición, que iba hacia el proletariado. Sin embargo, lo que nos dimos cuenta 50 años después es que en realidad este sujeto no se proletarizó, más bien se mantuvo o se consolidó como semicampesino, como un sujeto que combinaba su economía de subsistencia con las relaciones sociales de producción capitalistas. Y por eso es que me parece que el concepto correcto es semicampesino y no semiproletario agrícola, porque semiproletario agrícola tiene este sesgo, la idea de que es un sujeto en transición. Definitivamente que no es un sujeto en transición, ni en El Salvador ni en ninguna parte de América Latina. Habrá algunos que se habrán se habrán movido al proletariado, habrán algunos que se habrán proletarizado, definitivamente que sí. Pero como grupo, en general, se han seguido desarrollando como semicampesinos, ¿verdad? Entonces, en realidad, tenemos estos tres sujetos: el campesino pobre y medio, que es el que produce bajo una lógica de subsistencia y ya son la minoría en estos momentos en la sociedad salvadoreña. Los semicampesinos, que en realidad son, yo diría que son la mayoría, son los que producen bajo una lógica de subsistencia, pero combinan esta producción con la economía capitalista. Ahora, por ejemplo, en el caso del oriente de Chalatenango y el norte de Morazán, con la migración transnacional, que dicho sea de paso, las remesas no hacen de que la gente deje de producir la milpa, sigue produciendo la milpa y, por supuesto, recibiendo su remesa. Y
y el proletario agrícola, que es el que definitivamente se queda sin tierra y vende su fuerza de trabajo a las empresas agrícolas o incluso a empresas urbanas. Pero si hablamos de proletario agrícola, vende su fuerza de trabajo a las empresas agrícolas. Bien. Entonces, la comunidad, pues semicampesina, campesina y semicampesina, que presenta divisiones socioeconómicas, divisiones políticas, divisiones religiosas, divisiones de grupos de edad, etc. No estamos hablando de una comunidad homogénea, sino que más bien de una comunidad heterogénea y de carácter conflictiva. Se introduce el principio de contradicción al interior del sistema. Este es un aporte de Godelier. Godelier insiste, bueno, el marxismo en general, pero Godelier en particular, insiste en el principio de contradicción. Y este principio de contradicción dinamiza el sistema, ¿verdad? Por tanto, la estructura adquiere una dimensión histórica. Y aquí, pues, ya lo hemos discutido en otras clases. Tenemos este esquema de las estructuras inconscientes que tienen que ver con pares de oposiciones al estilo 1100-1001, es decir, a relaciones de asociación y oposición. El consciente, que tiene que ver con el discurso y la acción explícitas, y el preconsciente con la estructura o sistema de valores y normas sociales, ¿verdad? La totalidad social, ya lo habíamos platicado. La totalidad social, que tiene que ver con la historia de largo plazo o estructural, la coyuntura y el acontecimiento, la estructura o sistema de relaciones sociales y la estructura o sistema de valores y normas sociales. En ese sentido, la estructura tiene una dimensión temporal y espacial. Y bueno, en el caso del marxismo, hay que tomar en cuenta la famosa oposición entre el marxismo científico y el marxismo político. Yo creo que el marxismo político aporta, pero hay que ponerlo en su justa dimensión, ¿verdad? Hay que ponerlo en su justa dimensión. Bueno, hasta aquí. No sé si hay preguntas, comentarios. Bueno, si no hay preguntas, entonces hasta aquí llega la clase. Y como les decía, podemos tener el martes una clase de asesoría.